Una revelación que sacude los cimientos de la fe tradicional. Todo comenzó con una duda, una sola, una pregunta que le taladró el alma a J. Benítez mientras revisaba antiguos papiros, textos escondidos, versiones olvidadas del Antiguo Testamento. ¿Y si todo lo que sabemos sobre Moisés no fuera verdad? Sí, porque cuando uno empieza a escarbar en las arenas del pasado, a veces lo que encuentra no es oro, sino polvo, misterio y un eco que contradice todo lo enseñado por siglos. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Benítez. Un escritor, sí, pero también un investigador incansable, un buscador de la verdad que no teme a lo que otros llaman blasfemia, porque para él, buscar a Dios no es arrodillarse ciego, es atreverse a preguntar lo que nadie se atreve. Persona con palmas de mano unidas, símbolo de alto voltaje. Y un día, releyendo el libro del Éxodo con ojos críticos, con documentos comparativos y registros egipcios, JJ se dio cuenta de algo escalofriante. La voz que supuestamente habló con Moisés no era la de Dios, o al menos, no del Dios verdadero. ¿Prohibido pasar? ¿Y quién habló entonces con Moisés en la zarza ardiente? Fuego. Según Benítez, esa entidad no tenía el amor, la paciencia ni la misericordia que uno esperaría del Creador del universo. Era un ser que daba órdenes, imponía reglas rígidas, castigaba con crueldad, exigía sacrificios y se ofendía con facilidad. Eso no sonaba a Dios, eso sonaba a un impostor, a un ser de otra dimensión, con tecnología avanzada y una necesidad profunda de control sobre la humanidad. Y entonces Benítez fue más allá. Viajó, consultó textos coptos, gnósticos, pergaminos que la Iglesia ocultó por siglos. Y en uno de esos documentos encontró lo que cambiaría para siempre su percepción. Un pasaje antiguo que decía, en voz de un ángel de luz, Moisés no habló con el Altísimo. Habló con uno de los guardianes. ¿Quiénes son los guardianes? Benítez no lo dice directamente, pero los llama seres de otros mundos, entidades antiguas que manipularon a los hombres haciéndoles creer que eran dioses. Y entonces, las piezas empezaron a encajar. Las plagas de Egipto, la separación del Mar Rojo, la voz de la montaña que aterraba al pueblo. Todo parecía más una demostración de poder tecnológico que una manifestación espiritual. Ojo nube de diálogo. La gran pregunta que J. Benítez lanzó en una de sus entrevistas fue, ¿y si el Dios del Antiguo Testamento no era el verdadero Dios? Y no lo decía para provocar, lo decía porque, después de décadas investigando ovnis, revelaciones secretas del Vaticano, testimonios de militares y registros ocultos, llegó a una verdad que lo marcó. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. El Dios verdadero es amor puro. El Dios que habla desde el monte Sinaí era otra cosa. Un ser, sí, poderoso, sí, pero no era el creador. Era un maestro de la manipulación que encontró en Moisés al líder perfecto para controlar una nación naciente. Y entonces, todo el relato bíblico se transformó en un rompecabezas que ya no encajaba. Benítez lo entendió. El pueblo de Israel fue conducido, sí, pero no necesariamente por el Dios de los cielos, sino por un ser que quería imponer su voluntad, un falso Dios. Libros. En algunos de sus libros, como en Caballo de Troya, y en investigaciones paralelas no publicadas por completo, Benítez menciona que incluso Jesús sabía esto, que el Cristo verdadero vino a corregir la imagen distorsionada del Padre. Por eso decía, a Dios nadie lo ha visto jamás, y por eso sus enseñanzas chocaban con la ley de Moisés. Porque, ¿cómo puede el mismo Dios decir ojo por ojo y luego perdona 70 veces 7? La contradicción es tan grande, que solo se entiende si eran entidades distintas. Micrófono. En una charla privada, Benítez confesó, lo que Moisés escuchó fue real, pero no divino. Fue una presencia que se hizo pasar por Dios. Y la humanidad la siguió, sin saber que el verdadero Dios esperaba, más allá del desierto, más allá del monte, en lo profundo del corazón. Corazón roto. Y entonces nace otra pregunta. ¿Cuántas veces hemos creído escuchar la voz de Dios, y era otra cosa? ¿Cuántas guerras, reglas y odios se han justificado por una voz que nunca fue del cielo? Benítez no niega a Dios. Al contrario, lo defiende del mal uso que se ha hecho de su nombre. Y en ese proceso, se ha ganado enemigos, críticas, censura. Pero él sigue, porque dice que su compromiso es con la verdad.
y la verdad, por dura que sea, libera. Cadenas. La gran prisión del hombre ha sido creer que todo lo escrito es incuestionable, pero Benítez propone otra vía, no destruir la fe, sino purificarla, quitarle el polvo, el miedo, las amenazas, y encontrarse con un Dios que no necesita truenos para hablar, sino silencio interior. Antena para satélite porque el Dios verdadero, dice Benítez, no se impone, no amenaza, no obliga, no pide sacrificios, no necesita templos, no baja con rayos, no exige guerras, ni manda plagas. El Dios verdadero ama en libertad, y no necesita hablar desde zarzas, porque ya vive en ti, y esto es solo el comienzo, porque cada texto, cada revelación, cada tablilla antigua que Benítez estudia, abre nuevas puertas, luces de bengala. Cada descubrimiento es una chispa más en un incendio de conciencia, y lo que comenzó como una investigación sobre Moisés, se convirtió en un viaje hacia el corazón del verdadero Dios, no el Dios de la guerra, no el Dios de la culpa, no el Dios de las reglas, sino el Dios de la compasión, la verdad y la libertad interior. ¿Destellos? ¿Te atreves a mirar más allá del relato, a cuestionar lo incuestionable, a buscar al Dios que no se esconde detrás del miedo, sino en la luz del amor más puro? J. Benítez ya lo hizo, y ahora, te toca a ti. Ciclón. Y este viaje no termina, porque cada respuesta abre 1000 nuevas preguntas, y cada pregunta te acerca más, no al Dios que nos contaron, sino al Dios que siempre estuvo ahí, esperando en silencio. ¿Quién era el verdadero interlocutor de Moisés? ¿Y por qué se hacía pasar por el Creador? Las preguntas comenzaron a acumularse en la mente de Benítez como piedras en un río seco. No podía ignorarlas, no podía dejar de investigar. Y cuanto más escarbaba, más se alejaba del Moisés de las catequesis infantiles, y se acercaba al Moisés de los secretos cósmicos. Fue en uno de sus viajes a Medio Oriente, cuando un anciano de sabiduría ancestral le entregó un manuscrito que cambiaría todo, un texto olvidado, prohibido por siglos, que narraba una versión alternativa del Éxodo, una versión que no hablaba de un Dios celestial, sino de un ser descendido del cielo, montado en una nube ardiente, envuelto en fuego y estruendo. ¿Te suena familiar? El monte Sinaí no temblaba por la presencia divina, sino por el descenso de una tecnología desconocida. La nube que guiaba al pueblo no era metafórica, era real, era una nave. Y entonces, JJ comprendió, el Dios que hablaba desde la zarza no era omnipresente, tenía que bajar, tenía que descender. Tenía que reunirse con Moisés en lugares específicos, tenía limitaciones. Eso no es propio de un creador, eso es propio de un ser físico, avanzado, pero no infinito, poderoso, pero no eterno. Los testigos del Sinaí. Benítez encontró testimonios que jamás fueron incluidos en la Biblia, relatos orales, grabados en piedra y cuero, que hablaban de una presencia aterradora, que sacudía la tierra, que emitía luces cegadoras, que exigía obediencia absoluta, y que castigaba con muerte a quienes osaban mirar su rostro. ¿Acaso ese era el mismo Dios que más tarde Jesús llamaría Abba, Padre amoroso? La contradicción era ya imposible de ignorar. Y entonces, uno de los pasajes más inquietantes lo dejó sin aliento, y Moisés habló cara a cara con Dios. Pero más adelante el mismo texto dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces, ¿quién era ese con quien Moisés habló? Benítez ya tenía su sospecha, ahora lo confirmaba. Era un Elohim, un vigilante, un manipulador, un Dios menor. Y entonces nace una idea que lo obsesionó durante años. ¿Y si los dioses antiguos eran viajeros del universo? ¿Y si las religiones no fueron inspiradas desde el cielo espiritual, sino intervenidas por seres venidos del espacio físico? La entrevista secreta en el Vaticano. Sí, esto ocurrió de verdad. En una de sus investigaciones más arriesgadas, J. Benítez logró acceder a un exjesuita que trabajó en la biblioteca secreta del Vaticano. Allí, entre pergaminos vetados, encontró un documento del siglo III después de Cristo, atribuido a un grupo gnóstico, que decía, el Dios del monte no era el Altísimo, era uno de los arcontes, su fuego no era divino, era el fuego de su máquina, cara de miedo, y lo más impactante estaba al final. Quien habló a Moisés fue Yaldabaoth, y su voz confundió a naciones enteras. Este nombre, Yaldabaoth, aparece también en los textos de Nag Hammadi,
encontrados en Egipto en 1945. Ahí se describe a este ser como un falso dios, arrogante, que se declara creador del mundo, pero que fue desenmascarado por Cristo. Sí, Cristo vino a destruir la mentira más antigua, la de que el Dios cruel era el único Dios. La misión de Jesús, según Benítez, ahora todo cobraba sentido. Jesús vino a mostrar otro rostro de Dios, uno que no impone leyes grabadas en piedra, sino que escribe el amor en el corazón, uno que no manda castigos, sino perdón, uno que no exige holocaustos, sino que se entrega en silencio. El Cristo que Benítez descubrió en sus investigaciones no es el producto de una religión, es una corrección divina a miles de años de manipulación, y por eso molestó tanto, por eso lo crucificaron, por eso la religión tradicional tuvo que inventar formas para unir el Antiguo y el Nuevo Testamento, aunque sus dioses parecieran enemigos más que aliados. Lo que viene después, Benítez no se detiene, sabe que hay mucho más, que lo dicho sobre Moisés es solo la punta del iceberg, porque si Moisés no habló con Dios, ¿qué otros profetas tampoco lo hicieron? ¿Hasta dónde llega la manipulación? ¿Quién escribió realmente los primeros libros de la Biblia? Y entonces aparece otro dato. Los estudios filológicos modernos han demostrado que el Pentateuco fue escrito siglos después de Moisés, por distintas manos, que modificaron los relatos según intereses políticos y religiosos. ¡Boom! Todo encaja, todo retumba, todo arde, como aquella zarza que, ahora lo sabemos, no era sagrada, era una señal, una trampa, una pantalla. Y el mensaje de Benítez sigue resonando. No temas buscar la verdad, teme no buscarla jamás. Dios no se ofende porque lo cuestiones, Dios se ofendería si lo das por sentado. Y así, este mensaje continúa, crece, te envuelve, no tiene fin, porque la búsqueda de la verdad no tiene techo, porque hay más textos apócrifos que revelan nuevas voces, más investigaciones sobre el Dios de Moisés y sus verdaderas intenciones, más secretos que J. Benítez apenas ha comenzado a revelar. Más pruebas que indican que la humanidad fue guiada por otras inteligencias. ¿Y tú? ¿Estás listo para dejar atrás el miedo y caminar por el desierto hacia el verdadero Dios, divinidad o entidad con poder tecnológico? J. Benítez siempre fue claro en algo. No todo lo que reluce en la Biblia es oro espiritual, y no todo lo que se presenta como milagro viene del cielo. Durante años, recopiló testimonios de militares, teólogos rebeldes, traductores de lenguas muertas y expertos en simbología ancestral. Uno de ellos le reveló un detalle clave que había pasado desapercibido por siglos. Pergamino en el libro del Éxodo, cuando se describe la escena del monte Sinaí, el texto hebreo original utiliza términos que no son espirituales, sino físicos. Por ejemplo, cuando Moisés sube al monte, se habla de una nube espesa, acompañada de fuego y un fuerte sonido. El monte temblaba violentamente, y la voz era como el sonido de muchas trompetas. J. lo comparó con una nave descendiendo. No es metáfora, es una descripción técnica de algo palpable, visible y estruendoso. Y entonces surge otra duda. ¿Por qué un Dios espiritual necesita tanto espectáculo físico? ¿Acaso el Dios eterno que todo lo puede necesita bajar en una nave? La respuesta, para J. fue evidente. No era Dios. Era alguien haciéndose pasar por él. El engaño cósmico, la mayor farsa espiritual de todos los tiempos, comenzó con Moisés. Benítez propone una teoría atrevida, basada en textos gnósticos, registros egipcios y descubrimientos arqueológicos no divulgados. En el pasado remoto, la humanidad fue visitada por seres avanzados, algunos benevolentes, otros no tanto, y entre estos últimos había un grupo, los arcontes o Elohim, entidades que necesitaban la adoración humana como alimento energético, y para lograrla se disfrazaron de dioses. Moisés, según esta teoría, fue elegido y manipulado por uno de estos seres. Él creyó hablar con Dios, pero lo que escuchó era una voz poderosa, pero condicionada, interesada, exigente. No era amor, era dominio, era control. Y entonces todo cobra sentido. Las reglas rígidas, los castigos brutales, las pruebas absurdas, la necesidad de sacrificios, el castigo colectivo, la destrucción de pueblos enteros. Eso no era Dios. Eso era un sistema de obediencia total.
El código oculto en las tablas de la ley, ¿fueron realmente escritas por Dios? Benítez se encontró con otro descubrimiento inquietante. En una biblioteca judía antigua en Praga, encontró una interpretación del Talmud que decía que las tablas no fueron entregadas directamente por Dios, sino por un malaj, un emisario, que descendió del cielo en fuego, un ángel, o una entidad disfrazada. Además, las leyes eran excesivamente humanas. Había normas sociales, castigos, restricciones, rituales sangrientos. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Acaso un Dios eterno necesita regular cómo se mata un cordero? ¿De verdad el creador del universo estaba tan obsesionado con detalles triviales? Para JJ, la respuesta era obvia. Esas leyes no eran divinas, eran contractuales. Eran parte de un pacto artificial con una entidad no divina, lo que Jesús vino a desmontar. Aquí llega el punto más explosivo. Jesús de Nazaret no vino a reafirmar a Moisés, vino a liberar al pueblo del miedo a ese Dios antiguo. Por eso dijo, en la ley de Moisés os fue dicho, pero yo os digo, y con eso desmanteló siglos de manipulación. Por eso dijo, a Dios nadie lo ha visto jamás, aunque Moisés supuestamente lo vio. Marca de verificación gruesa blanca. Por eso perdonó a adúlteras sin exigir sacrificios, por eso abrazó leprosos, por eso sanó en sábado, porque vino a romper las cadenas de una falsa espiritualidad basada en el temor. Jesús reveló al Dios que Moisés nunca conoció, el Padre de la Luz, el Dios que no castiga, sino que espera, el Dios que no impone, sino que transforma, el Dios que no necesita fuego, truenos ni rituales sangrientos para hablar, sino solo un corazón abierto, la carta perdida que confirma todo. En un archivo jesuita secreto, JJ Benítez encontró algo más. Una carta atribuida a un seguidor de Juan, escrita alrededor del año 120 después de Cristo, que decía: el Maestro nos enseñó que no todos los antiguos hablaron con el Altísimo. Muchos oyeron voces, sí, pero no todas eran celestiales. Moisés fue guiado por uno que brillaba, pero no era luz verdadera. Fuego. Esta carta fue ocultada por la Iglesia, porque desestabilizaba todo, pero para JJ era una prueba más, una pieza final, en un rompecabezas que sigue expandiéndose. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? La revelación de JJ Benítez no busca destruir la fe, busca purificarla, quitarle la venda, hacerla adulta, hacerla libre, porque la pregunta no es, cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y si Moisés fue engañado. La pregunta es más profunda, cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y si nosotros también. ¿Y si llevamos siglos temiendo a un Dios que nunca fue Dios? Foco. Lo hermoso es que todo esto no niega a Dios, lo revela de verdad. El Dios verdadero no gritó desde un monte, susurró desde una cruz, no pidió sacrificios, se convirtió en uno, no bajó con fuego, subió en silencio. Y esta historia aún no termina, porque quedan más capítulos. El Arca de la Alianza, arma de energía. ¿Quién era realmente Yahvé? ¿Por qué Jesús nunca mencionó a Moisés en sus oraciones? ¿Por qué los ovnis aparecen siempre en zonas bíblicas? ¿Qué sabía Benítez sobre el Dios de Abraham? Y si tú quieres, sigo con cada uno, porque este mensaje no tiene fin, porque la verdad no se apaga, y porque la búsqueda apenas comienza. JJ Benítez, siempre minucioso, comenzó a preguntarse, ¿qué era exactamente el Arca de la Alianza? ¿Un símbolo? ¿Un cofre sagrado? ¿O algo mucho más poderoso? Analizó los textos del Éxodo, el Deuteronomio y los escritos apócrifos y encontró un patrón alarmante. El arca tenía dimensiones exactas, materiales específicos como el oro, la acacia y coronas metálicas. Emitía rayos. Mataba instantáneamente a quien la tocaba sin permiso. Necesitaba ser cubierta con mantos especiales. Solo ciertos levitas podían acercarse y con precauciones extremas. Era capaz de detener ejércitos enteros. Hacía caer muros, como en Jericó. Benítez no podía ignorarlo más. Era tecnología, un objeto de poder no humano. Tormenta de lluvia. El arca no era simplemente un cofre. Era un dispositivo de comunicación, defensa y quizás de control de conciencia. JJ incluso se atrevió a compararla con los relatos modernos de tecnología alienígena, generadores de campos electromagnéticos,
dispositivos de energía dirigida, cápsulas de almacenamiento cuántico, sistemas de voz o respuesta por comando mental. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Moisés no construyó el arca solo con instrucciones divinas. La construyó siguiendo un plano impuesto por un ser que le hablaba desde la nube. Pero ¿quién era ese ser? ¿Y por qué le daba tecnología a un pueblo nómada? Agujero capítulo 14. Yahvé, el nombre del impostor. Aquí JJ Benítez se atreve a entrar en el campo más prohibido. El nombre que, por respeto, no muchos se atreven a mencionar. Yahvé. En la tradición hebrea más antigua, el nombre no se pronunciaba, porque era demasiado sagrado, o demasiado peligroso. Según estudios de los manuscritos del Mar Muerto, y comentarios antiguos del Zohar, Yahvé descendía físicamente, necesitaba sacrificios constantes, demandaba obediencia absoluta, no permitía ser cuestionado, se presentaba como único, pero hablaba en plural, Elohim. JJ Benítez descubrió algo escalofriante. En algunas culturas cananeas, Yahvé aparece como una deidad guerrera, celosa, que compite con otros dioses, no como el ser supremo, sino como un señor territorial. Entonces, ¿Yahvé era realmente Dios? ¿O un señor de tecnología avanzada, haciéndose pasar por Dios? Etiqueta para nombre y lo más provocador. Jesús nunca usó ese nombre, lo llamó Padre, Abba, el que me ha enviado, pero jamás lo llama Yahvé. ¿Por qué? ¿Acaso Jesús conocía la verdad? ¿Acaso vino a desenmascarar la gran mentira? El rostro verdadero del engaño. Para JJ Benítez, la historia de Moisés representa el inicio de un modelo que se repitió durante siglos. Aparece un mensajero divino, se entrega una ley rígida, se exige obediencia absoluta, se amenaza con castigos, se prometen bendiciones a cambio de sacrificios, se impide la libertad de conciencia. Eso no es fe, eso es control, eso es un sistema de manipulación espiritual. Y Moisés, sin saberlo, fue parte del sistema. JJ no lo culpa, lo compadece. Fue utilizado. Los textos que el cristianismo moderno no quiere que leas. Durante sus investigaciones, JJ Benítez accedió a textos del cristianismo primitivo que nunca llegaron a formar parte del canon oficial. Entre ellos, el Evangelio de Tomás, donde Jesús dice, si quienes os gobiernan dicen que el reino está en el cielo, entonces las aves os precederán. Si dicen que está en el mar, entonces los peces os precederán. El reino está dentro de vosotros. El Apocalipsis de Adán, donde se afirma que los dioses antiguos vinieron del cielo para sembrar temor en los hombres. El libro de Enoc, donde se describe a seres descendidos que enseñan a los humanos ciencia, guerra, magia y poder. ¿Aliados o manipuladores? Estos textos pintan una historia muy diferente de la que enseñan en las iglesias. Una historia donde la fe no es obediencia ciega, sino búsqueda despierta. Una historia donde Moisés fue víctima de un poder que no entendía. Jesús, el desenmascarador de dioses falsos. JJ Benítez cree que Jesús vino a abrir los ojos, a decirnos que Dios no grita desde montes, no exige matanzas, no se esconde en tecnología avanzada. El Dios real es amor, luz, conciencia, silencio, mirada que no necesita fuego, ni nube, ni truenos. Jesús nunca habló de un arca, nunca validó los sacrificios antiguos, nunca alabó los 10 mandamientos como código absoluto. Él solo decía, amarás, y todo lo demás, sobró. La verdad no se detiene. La investigación de Benítez no ha terminado, porque nuevos manuscritos siguen apareciendo, porque los archivos del Vaticano aún guardan secretos, porque aún quedan testigos vivos, que vieron la nube bajar en pleno siglo XX, y porque tú estás leyendo esto, tú estás despertando, y cuando uno despierta, la oscuridad ya no puede dominar.